Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche abordaremos un tema con una palabra que ha sido clave durante estos días, como lo es referéndum, para lo cual cuento con dos invitados especiales, el señor Freddy Pacheco León, columnista, biólogo y activista ambiental. Buenas noches, don Freddy, bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, a la orden. Muy amable. Don Vladimir de la Cruz, político, historiador y ex embajador de la República de Costa Rica. Buenas noches, don Vladimir, igualmente bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación y de participar en este evento tan importante del APSE, además con mi buen amigo Freddy, dispuestos a colaborar y dar respuestas a inquietudes que pueden haber sobre este tema. Muy amable, como siempre, y también contaremos con las entrevistas con la diputada Rocío Alfaro Molina, diputada de la República. Antes de arrancar con este espacio, veamos el editorial a cargo de APSE, denominado Referéndum, consulta, no amenaza. Buenas noches. Tras 2 años de gobierno de Rodrigo Chávez, son verdaderamente pocos los proyectos de ley que ha logrado aprobar en la Asamblea Legislativa. Poca coordinación y negociación con los diputados, proyectos de ley mal redactados y confusos, poca claridad en una agenda política nacional, serios cuestionamientos legales de la Contraloría e incluso de la Sala Constitucional, entre otros. Este gobierno ha demostrado no solo inmadurez y desconocimiento de la institucionalidad costarricense, sino que también ha hecho creer a la población que son las instituciones las culpables de que su agenda no avance y no su incapacidad para negociar y gobernar. Culpa de los diputados, culpa de la Contraloría, culpa de los mandos medios, culpa de todo el mundo menos del propio gobierno. Qué curioso, ¿no? La última ocurrencia fue proponer un referéndum para al menos 7 proyectos de ley diferentes. El presidente amenazó a la Asamblea Legislativa y les dijo a los diputados que de no aprobarse los proyectos de ley de su interés, iba a convocar a un referéndum para que sea la población la que decida. Señor presidente, el referéndum es una herramienta democrática de consulta al pueblo, una forma de que el pueblo sea parte de las decisiones importantes del país. El referéndum no es un arma de amenaza política. Un referéndum no va a ocultar su falta de negociación, ni tampoco va a impedir que instituciones como la Contraloría o la Sala Constitucional den su criterio sobre los proyectos enviados a consulta popular. Un referéndum no va a ocultar el daño que le ha hecho a las instituciones públicas de este país. Si de verdad usted quería consultar a la población sobre estos proyectos, debió convocar un referéndum al iniciar su mandato, y no 2 años después al darse cuenta que había sido incapaz de gobernar una democracia como la nuestra. No se vale ahora amenazar a todo mundo hasta que se haga su voluntad. Eso no es democracia. Luego de haber visto este editorial, vamos a iniciar el debate de esta noche, para lo cual le consulto a ambos, ¿qué es un referéndum? ¿Cuál es la historia de los referéndum en Costa Rica? Y ¿qué son los requerimientos? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que existir para poder convocar a este tipo de instrumentos ciudadanos? Le consulto a cualquiera de los dos. No, ya que habló de historia, empecemos con el historiador. El referéndum es un instituto, digámoslo de esa forma, político, democrático, electoral, de participación ciudadana directa, muy importante. Es un acto por el cual, digamos, la ciudadanía, en un momento determinado, se convierte en diputados directos, para decirlo así, en tomadores de decisiones políticas, como si fuera un parlamento de toda la ciudadanía, para discutir, apoyar o improbar, estar de acuerdo o rechazar un proyecto de ley que se somete a su discusión. El referéndum generalmente está orientado en estas características a discutir un proyecto de ley. Podrían haber referéndum consultivos para hacer consultas de otra naturaleza que se pueden hacer, pero en estos casos es para discutir proyectos de ley, como fue el Tratado de Libre Comercio del año 2006-2007, cuando se hizo ya el referéndum. Ahora lo que hay es una expectativa de proyectos que no están claros todavía. La figura del referéndum existía y del plebiscito existía o existe en el Código Municipal antes que en la Constitución Política. Sin embargo, en nuestro país no ha habido una práctica
política de practicarlo, de desarrollarlo, porque en mi opinión los partidos políticos no les interesa realizar referéndum y educar a la población en la toma de decisiones directas y en la discusión de asuntos públicos de muchas maneras. El referéndum nacional, ahora sí el constitucional, se empezó a trabajar en el periodo de 1994 por iniciativa de los diputados de Fuerza Democrática, en ese momento Rodrigo Gutiérrez y Gerardo Trejos Salas. Y eso se llevó al siguiente periodo de gobierno, al periodo de Miguel Ángel Rodríguez, con otra fracción de diputados de Fuerza Democrática, donde estaban Celimo Guido, José Merino y José Manuel Núñez. Y le tocó a José Manuel Núñez, el diputado de Fuerza Democrática, llevar a cabo la dirección de ese proyecto y de discutirlo con los sectores opositores parlamentarios. El más importante opositor ahí fue Carlos Vargas Pagán, que era el diputado jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Y la discusión fue una discusión intensa y larga, en ese sentido, donde nosotros, Fuerza Democrática, en ese momento proponía un 1% para la recolecta de firmas, lo cual era una cifra fácil. En este momento serían cerca de 30,000 firmas, lo más. Y 52,000, perdón. No, en este momento. Sí. El 1%. El 1%. Bueno, del padrón es otra cosa, ¿cierto? Del padrón, Tiene razón, del padrón. tiene razón. Era más o menos unas 30,000 ahora, y en ese momento Vargas Pagán proponía 10%, lo cual era una cifra impresionantemente grande que era imposible casi de satisfacer. Al final la negociación se impuso con un 5%, que es lo que tiene establecido hoy. Propiamente esos detalles, don Vladimir, sobre los requisitos, ¿cuántas personas tienen que participar en un referéndum para que sea válido? El referéndum, digamos, es una situación de convocatoria para toda la ciudadanía, que son todos los electores, los mayores de edad, que están formalmente inscritos en el padrón electoral. Para que el referéndum sea válido tiene que haber un 40% de votantes, por lo menos. Y eso ya le da un significado importante al resultado electoral. O sea, si el 40% de la ciudadanía no votara, entonces no sería, o sea, más bien, tiene que haber una mayoría. tiene que haber esa mínima participación. Si las leyes que se aprueban Sí. en el referéndum hubieran requerido 38 votos en la Asamblea Legislativa, Entonces aumenta. el quórum debería ser el de 40% o más. Si las leyes no hubieran requerido el 38 votos, sino 29, sería el 30%. En este momento, el 40% anda por 1.400.000. Eso que dice Freddy es importante, porque los 38 votos y los 29 votos es una cifra que opera para el trámite legislativo de aprobación de leyes. Ahí hay votaciones. Entonces, los 29 votos es mitad más uno de los diputados. 38 votos son 2/3 de diputados. Y todavía hay una votación más calificada, que es de 43 votos o 43 diputados, que eso casi nunca se usa. Ahora bien, el gobierno es el que está teniendo la iniciativa de convocar un referéndum. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener el Poder Ejecutivo para poder utilizar ese instrumento democrático? Si querés entro para... Sí. Y hagamos el diálogo. Uh-huh. Hay 3 mecanismos para convocar el referéndum. Uno es ese que usted acaba de señalar, como se hizo con el TLC. El Poder Ejecutivo convoca un proyecto de ley de convocatoria de referéndum, lo envía a la Asamblea Legislativa, y si la Asamblea Legislativa lo aprueba por simple mayoría, 29 votos, no hay que recolectar firmas. Con la firma del presidente y 29 votos. Sí, presidente y 29 votos. Eso fue lo que hizo don Oscar Arias para el TLC. Recordemos que se hablaba de un referéndum para el TLC y que recolectar las firmas, y hábilmente, no hubo campaña en eso, sino se pasó directamente, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de referéndum por 29 votos o más, y fuimos directamente al referéndum. Es un mecanismo, es el más sencillo, digamos, en términos de votación. Y hago el paréntesis porque lo va a seguir nombrando. Ese que propone Otto Guevara, con la lista de 15 proyectos de ley, que él fue el que se la pasó al presidente. Es decir, convoque un proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa se lo apruebe con 29 votos. En este momento es un imposible, por supuesto, pero esa es la propuesta de Otto Guevara. El otro mecanismo es que sea
en la propia Asamblea Legislativa los diputados propongan el proyecto de ley para convocatoria de referéndum, ahí sí requiere 38 votos, que cada vez es más difícil, por supuesto, a no ser que haya mucho consenso sobre lo que se va a ver en un referéndum. Si hay mucho consenso, entonces mejor pongamos el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y lo aprobamos de una vez ahí. Es una contradicción, es paradójico. Y el otro mecanismo, que es el que podría, que yo lo dudo que se vaya a dar, es el de que se recolecten en 9 meses, máximo 10, el 5%, firmas por el 5% del padrón total, que es el 5% que habla Vladimir. Más de 177,000 votos. Pero no es, y aclaro esto de una vez porque hay mucha confusión en mucha gente. No es que yo cojo estas hojitas y me voy a recolectar las firmas, como hizo una vez Otto Guevara y Natalia Díaz para un referéndum contra Recope. Se tomó unas fotos en el Parque Central con unas hojas y estamos recogiendo firmas. No es nada así. ¿Cómo es entonces? Es algo muy serio, porque vamos a aprobar una ley de la República. Digamos que es una propuesta X. Bueno, se presenta el proyecto de ley al Tribunal Supremo de Elecciones. Primero tiene que estar un proyecto de ley metido en la Asamblea. No necesariamente. Y o directamente en... No necesariamente. Directo al tribunal. Sí, se hace el proyecto de ley. Sí. Se presenta, lo que hay que hacer es el proyecto de ley. Sí. Correcto. Sí, tiene que ir ya un texto, por Sí, decirlo claro. Un texto, claro. No Y es es un más, título, no es un una título idea. de una ley. Y no es que el tribunal lo coge, no. Y el tribunal lo recoge, si es que lo acepta, y se lo envía a servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, para que ahí le hagan las observaciones pertinentes. Digo, una observación puede ser, esto tiene posibles roces con la Constitución política. Entonces hay que hacer lo que hace la Asamblea siempre, una consulta facultativa a la Sala Constitucional por un mes. Llevan 30 días. Para ver si va o no va. Bueno, digamos que pasa todos esos filtros, regresa al Tribunal Supremo de Elecciones y el tribunal le pide a los proponentes hacer un resumen del proyecto. ¿Por qué? Porque vos vas a ir a firmar por un proyecto de ley y esa firma no puede ser en blanco, no es un cheque en blanco. A mí me dan una hoja para firmar y en la misma hoja debe decir, ya sea atrás, para qué es. En el encabezado. El encabezado, un resumen. Este proyecto de ley es, por ejemplo, para la venta del Banco de Costa Rica. Queremos vender el Banco de Costa Rica y si usted está de acuerdo con eso, hacer un referéndum, firma el nombre, número de cédula, con un delegado del Tribunal Supremo de Elecciones presente. Pero la hoja esa la edita el Tribunal de Elecciones. No es que la puede editar Casa Presidencial, ni un ciudadano, ni la Asamblea. Es una hoja oficial del Tribunal. Es un oficio ya. Es una hoja, y ahí hay tantas líneas para donde dice el nombre, apellido, tal, cédula, y el encabezado ese que señala Freddy. Claro. Y no es en cualquier lugar que se recogen las firmas. Hay sitios especiales. Porque yo no me voy a ir, ahora que hay una final de fútbol, y paso una hoja ahí para que en el estadio de la juega la firme todo el mundo. No. Lugares como escuelas, algunos ministerios puede ser, lugares públicos aprobados por el Tribunal Supremo de Elecciones para que el delegado del tribunal, que puede ser un ciudadano como se nombra delegado para una votación cualquiera, esté presente. Porque no puede ser que llegando ahí llegue una persona y empiece a llenar hojas. Sí, a lo loco tampoco. Ok. Ahora, don Freddy, usted Pero menciona además un tema... de esas firmas que se recogen, el tribunal después las analiza una por una con el padrón electoral que tienen y entonces pueden ver si son irregulares, si son de muertos, si esto, lo otro, y anula. Si son Generalmente duplicadas. anula. Por eso cuando se recogen las firmas, se estima que debe haber por lo menos entre un 10 y un 15% de más firmas. Es decir, si son 170,000 hay que meter por lo menos 190,000 firmas. Sí, porque tiene que revisarse muy bien por lo mismo. Es que estamos hablando de un proceso que es la Asamblea Legislativa representada en el soberano. En todo el pueblo.
Propiamente hay un tema de fondo que es muy complejo y es el tema que usted mismo menciona, don Freddy, de los textos del proyecto de ley que se quiere someter al referéndum o de los proyectos que se quieran someter. En este momento la administración Chávez hizo este discurso anunciando el referéndum, pero no hizo referencia a qué es lo que quiere convocar, o sea, qué son los proyectos que se van a discutir en este referéndum. Les consulto a ambos. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las intenciones del discurso del presidente con este mensaje? ¿Realmente está pensando en un proyecto en concreto o lo que quiere es algo más arbitrario o más abierto a interpretación? ¿Cómo podría interpretarse este tema, sobre todo por qué no logra aprobar sus proyectos también en la Asamblea Legislativa, que sería la lógica de todas las administraciones que imponen su voluntad y los diputados al final la aprueban? ¿Por qué no lo ha logrado este gobierno tampoco? Sobre eso hay otro detalle importante. Por cada proyecto de ley que se quiera presentar, hay que hacer una hoja especial. No es que en una hoja van 10 proyectos de ley, no, sino que hay que hacer 10 referéndum, para decirlo así, 10 recogidas de firmas. Si meten 10 proyectos, hay que hacer 10 recogidas de firmas independientes. Estamos hablando ya de una situación más compleja todavía, eso es lo importante. El presidente lo que hizo fue, digamos, amenazar a la Asamblea Legislativa que si no le aprobaban leyes que él proponía, las iba a someter al referéndum sustituyendo a los diputados. Esa fue, digamos, la clave del asunto, pero es que el gobierno tampoco tiene una bolsa de proyectos importantes para someter a la Asamblea Legislativa. Es decir, carece de un equipo, digamos, de asesores especializados que le estén redactando los proyectos de ley adecuados, y entonces siente que ahí le traban eso, pero no porque le traben los proyectos, sino porque generalmente están mal presentados y se los rechazan por mala presentación, que es lo que ha sucedido, por problemas técnicos de legalidad o constitucionalidad, ¿verdad? No porque haya una voluntad, porque si hay voluntad para aprobarle proyectos se los pueden aprobar, pero es que la Asamblea Legislativa tiene la función de aprobar o no aprobar. Esa es una función de los diputados. Entonces, el trabajo de un poder ejecutivo, de un presidente, donde tienen una fracción muy pequeña de diputados de 10 sobre 57, tiene que haber un ministro, en este caso una ministra de la presidencia muy activa, muy letrada, lo es, Natalia lo es, en el sentido de que ha sido diputada y sabe cómo funciona eso, para ir a trabajar con los diputados, con las fracciones, para que le aprueben eso. Y esa aprobación de proyectos generalmente es negociada. Yo le doy el voto aquí y ustedes me dan el voto por acá. Generalmente eso lo hacen así los gobiernos. En este caso lo que ha habido es muy mala, digamos, dirección o conducción política de ese trámite. Entonces el gobierno está paralizado, pero al gobierno le interesa esa parte porque, digamos, la inexperiencia política de Chávez, pero una persona que ha estado 36 años fuera del país, y el equipo que está con él también son improvisados en ese sentido, no tienen esas experiencias, entonces es más fácil acudir al expediente de que me rechazan todo, no me dejan gobernar, que es un poco el discurso que él tiene, de decir no me dejan gobernar, entonces quiero gobernar directamente con el pueblo. Creo que ese es más o menos parte del escenario táctico estratégico que usa el gobierno. Ya casi continuamos con más en este debate desde la otra acera. Les invitamos, como siempre, a dejarnos sus comentarios para seguir construyendo el espíritu crítico que Costa Rica necesita. Hola, querida afiliación APSINA. Tenemos el gusto de lanzar la primera encuesta de comunicación APSE 2024 en el marco de la campaña APSE me representa. ¿Cómo ingresan las docentes a Internet? ¿Usan datos o Wi-Fi? ¿Cuáles son las redes sociales favoritas de los guardias de seguridad? ¿Cómo reciben la información las y los compañeros pensionados? El objetivo de la primera encuesta de comunicación es conocer mejor sus necesidades y preferencias para que nuestros servicios y comunicaciones sean más útiles, accesibles y amigables para usted. Es muy sencillo llenar la encuesta. Puede hacerlo por medio del celular, una tablet o por computadora. Solamente debe ingresar a su perfil en la plataforma virtual-apse.cr, ir a la opción Eventos y seleccionar el botón de formulario. La encuesta estará disponible del 22 de abril al 31 de mayo del 2024 y entre todas las personas que la completen estaremos rifando 93 premios en efectivo.
Además de la encuesta, realizaremos grupos focales, preguntas en redes sociales y encuestas telefónicas. El Departamento de Comunicación, en conjunto con los promotores de APSE, se encargarán de llegar a las regionales a realizar encuestas a quienes lo necesiten. Los compañeros y compañeras pensionados y pensionadas serán una prioridad en este proceso de consulta. Participemos de la primera encuesta de comunicación APSE 2024, porque APSE me representa. Volvemos a esta segunda parte de La Otra Acera. Para continuar con este tema de esta noche sobre el referéndum, veamos la siguiente entrevista a la diputada Rocío Alfaro. A nosotros nos parece que es más una estrategia para tratar de construir una narrativa en torno al tipo de gobierno que tiene. Ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por ser un gobierno antidemocrático, por el irrespeto a la institucionalidad pública, por el irrespeto a la lógica de los pesos y contrapesos, ¿verdad? Por no reconocer a los distintos actores políticos. Y en ese sentido, el discurso de convocar un referéndum es atractivo porque es un darle la palabra a la ciudadanía. Nos parece que realmente no hay demasiado interés real en aprobar algunos proyectos concretos. Digamos, él sabe bien que algunos temas que ha colocado como posibles proyectos para ser llevados a referéndum, por la ley misma del referéndum no pueden ser llevados como tales. Por ejemplo, no se pueden ver temas de administración, y él está colocando el proyecto de ciudad-gobierno, que es un tema meramente de contratación pública. Está planteando temas de carácter tributario también, temas de seguridad. No hay razón, digamos, para llevar temas de seguridad a un referéndum. No se pueden llevar temas de derechos. ¿Por qué? Porque los derechos, a menos que sea para aumentar los derechos, que en eso el Frente Amplio pensaría en algunos proyectos muy buenos que pudieran favorecer a la clase trabajadora a superar, ¿verdad?, esta etapa de derechos que se nos ha estancado y que más bien vamos en retroceso. ¿No? Pensar en las 40 horas, la jornada de 40 horas, pensar en el aumento de una semana de vacaciones, en fin, son proyectos que están colocados ahí que a nosotros nos gustaría que la población fuera la que les diera el espaldarazo, pero no puede ser a la inversa, porque él se está planteando, digamos, la posibilidad de llevar temas como el proyecto de jornadas flexibles, que es retroceder 100 años en derechos laborales, lo está planteando como una posibilidad también para referéndum. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo ha presentado proyectos muy polémicos, sin capacidad de diálogo, e incluso con una oposición, que un sector de la oposición está muy plegada porque comparten, digamos, una perspectiva neoliberal, y a pesar de eso, ni siquiera con ellos ha podido establecer un diálogo para tratar de darle aprobación a sus proyectos. Por otro lado, presenta proyectos pésimamente armados, ¿verdad? Hay un asunto de mediocridad, hay un desprecio por lo técnico, un desprecio, porque es como, es mi voluntad y no hace falta más explicación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Comisión de Reforma del Estado, ahí lo hemos visto, son proyectos muy mal planteados, son proyectos que hay que empezar por corregirles la técnica legislativa, ¿verdad? O corregirles a qué se refieren, plantean derogatorias de leyes a lo loco sin ver las consecuencias en otras leyes que están concatenadas. En general, digamos, ha habido muy poca capacidad. Lo mismo en seguridad, que es un tema pues que también es de interés de la ciudadanía, ¿verdad? Mucho interés. El tema de la seguridad han llevado proyectos sin el debido sustento, sin identificar, digamos, realmente las causas de algunos fenómenos, ¿verdad? Solamente el discurso punitivo por el discurso punitivo, porque es muy atractivo en la población, pensando en que la gente está sufriendo mucho el embate de la criminalidad y que hay un grado de desesperanza que, más que ser un tema racional, es un tema totalmente emotivo, afectivo, ¿verdad? Bueno, porque son sus hijos los que están en riesgo, porque son las balas perdidas que le dan a niños, ¿verdad? Porque son mujeres cuyo único delito es que se han relacionado afectivamente con un delincuente. En fin, son cosas que a la población le afectan muchísimo, que están relacionadas también con el desmantelamiento del Estado, con el desempleo, con la falta de oportunidades,
con el abandono del Estado a las zonas, a muchas zonas del país, y los proyectos tienen, digamos, buena prensa, porque dicen, son proyectos para fortalecer a la policía, son proyectos para esto, pero a la hora que los presentan están mal hechos, hay que ofrecérselos completamente. Entonces, el discurso del presidente ha sido que es que la Asamblea no le aprueba las cosas. Bueno, no podemos aprobar cosas que son ilegales, no podemos aprobar cosas que no van a poderse ejecutar, no podemos aprobar proyectos que no tienen sustento presupuestario, no podemos aprobar proyectos que están en contra de la Constitución o en contra de los derechos humanos, y entonces todo ese trabajo de elaboración nos toca a la Asamblea Legislativa. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿tienen interés o no tienen interés real en esos proyectos? Para continuar conversando esta noche sobre el referéndum, le hago una consulta a ambos panelistas. ¿Qué tan democrática es esta herramienta del referéndum, sobre todo si se considera que estamos a las puertas ya del arranque de una campaña política, a 2 años de las elecciones presidenciales? En este periodo se puede convocar un referéndum tan importante como el que se presume que va a convocar el gobierno, o existen plazos de ley que no le permiten ejecutar este tipo de medidas? Primero quiero aclarar de que creo que aquí todos estamos de acuerdo con la figura del referéndum. Ya con la historia que nos planteó Vladimir, incluso de dónde nace la idea del referéndum, si se quiere, de la izquierda en la Asamblea Legislativa. No se puede estar en contra de algo tan importante. Sí, quien lo convoque. Sí, hay que apoyarlo. No importa. De hecho, participamos con el del TLC. Sí, claro. Se movilizaron 1,5 millones de personas. Se tuvo un quórum de más del 51%. Unas grandes manifestaciones extraordinarias, como hace muchos años no se va en Costa Rica. Ver el Paseo Colón llenísimo y una participación muy activa. Estamos de acuerdo con el referéndum, pero ¿para qué? ¿En qué términos se usa? Cuando vemos una convocatoria de referéndum, que yo me tengo que remitir a Otto Guevara, como señalaba antes, porque no es idea de Rodrigo Chávez. Otto Guevara claramente se puso en campaña en esos días haciendo una propuesta que él le llamó politemática del referéndum. Es un listado que son los que Rodrigo Chávez ha venido impulsando. No es nada diferente. Es decir, te voy a decir, el proyecto de las jornadas laborales de 12 horas, el de 4-3, que sabemos que fue rechazado por la Sala Constitucional por un problema de procedimiento sencillo, pero lo cometieron en la Asamblea Legislativa. La llamada armonización del ICE, que es poner al ICE a competir en iguales de condiciones que con empresas privadas, es la apertura para producción y distribución de energía. Es debilitar al ICE, más de lo que lo debilitaron ahora con el anuncio de los apagones. Pero ese anuncio de los apagones estuvo en función de la vaciada de agua que hicieron del lago de Arenal para justificar eso. Y la venta de electricidad al extranjero que nos dejó a nosotros sin agua y sin electricidad. Claro, y para bajar precios, porque fue una tontera haber dicho eso. Pero bueno, sin ir con cada proyecto. Las concesiones de oro en crucitas, hacer concesiones es a privados. En este momento están prohibidos por el Código de Minería, aprobado en forma unánime en la Asamblea Legislativa cuando doña Laura era presidenta. La venta del Banco Costa Rica y de VIXA. Vender el Banco Costa Rica, muy breve, significa quitarle al IBM, a pensiones de la Caja del Seguro, el 15% de aporte de las ganancias del Banco Costa Rica. Significa quitarle a Infocop. Quitárselas en teoría, porque el gobierno ni siquiera les ha pero es que aquí estas son las transferencias del banco. Sí, no es la deuda, no, la transferencia del banco. El 5% del Infocop, el 3% de la Comisión Nacional de Emergencia. ¿Quién duda que eso es importante en Costa Rica? Lo vemos constantemente. El 5% a CONAPE, que ha servido para que muchos estudiantes de bajos recursos acudan a préstamos y puedan estudiar. Eso significaría la venta del Banco Costa Rica. Más bien, como decía don Rodrigo Carazo, no es que lo quieren vender, la compra. Lo quieren comprar, quieren hacer un gran negocio con el mejor banco, el que más genera dividendos en Costa Rica.
Bueno, ese es un proyecto. El otro es eliminar, ellos le dicen desconcentración en agricultura, en el MINAE, en cultura, en el MOP. ¿Qué significa desconcentración? Trabajo técnico y científico. Me voy a MINAE, que conozco más por mi trabajo en campo ambiental, la CETENA. La CETENA tiene la responsabilidad, entre otras, una ley específica de aprobar o improbar los estudios de impacto ambiental en el país. Eso fue importantísimo, era la columna vertebral del ambientalismo en Costa Rica. Antes de CETENA, cualquiera construía lo que quisiera sin ningún estudio de impacto ambiental. Bueno, ¿quién los aprueba o imprueba en CETENA? Un organismo interdisciplinario, multidisciplinario, donde hay representantes del ICE, de la IA, del MAG, de biólogos, de CONARE, de salud, etc. Esa comisión plenaria CETENA es la que aprueba o imprueba estudios de impacto ambiental. Con el proyecto de ley que ya se aprobó en primer debate en la Asamblea Legislativa de desconcentración de CETENA, del MINAE, le quitan todas las funciones a la comisión plenaria, la eliminan y se la trasladan a una persona dependiente directo del ministro de Ambiente con desconcentración mínima para que él tome esas resoluciones. Imagínense. Sí, son proyectos complejos y sin duda alguna son de gran envergadura. La otra pregunta de fondo es, ¿se puede hacer esto en este momento político? Bueno, ¿existe la posibilidad o existe algún mecanismo que no le permita al Poder Ejecutivo ejercer este instrumento propiamente? Para terminar esta parte, estos proyectos sí se pueden convocar. Yo tenía mis dudas sobre el multitemático, porque lo que dice la ley de referéndum es de que si coinciden dos propuestas de referéndum, y se pueden unir y hacer un solo referéndum. Dice, yo estoy impulsando un referéndum sobre un tema y otra persona, otro, se recogen las firmas, llegan al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿y por qué no? Hacemos uno solo. ¿Y qué pasa si son radicalmente opuestos entre sí? Bueno, dos. Usted puede votar. Habrían dos, entonces. Usted puede votar sí por uno y no por el otro. No por el otro, sí. Eso que señalaba, por ejemplo, de Vladimir, de recoger la firma por aparte, si recoge firma para, digamos, 10 proyectos, 10 sí o 10 no, o combinados. Sí, claro. Son 10 papeletas. Y son 10 votaciones. Cuando usted va a votar son 10, claro, 10 papeletas. Y tiene que contar para cada uno, a ver si uno alcanza y otro no alcanza. Es complejo, pero sí se puede hacer. Sí, claro. Ahora, lo querrá hacer el presidente Chávez. Lo querrá hacer. ¿Estará pensando realmente en eso? Y hago esta pregunta y ahí lo dejo porque yo lo escuché a él en una entrevista de televisión decir, es que vean, no se puede ni hacer una reforma constitucional, porque para poder aprobar una reforma constitucional en referéndum, dijo él, tengo que ir a pedir permiso a la Asamblea Legislativa, lo cual no es así. Para una reforma constitucional, como es un proceso que requiere 2 legislaturas en la Asamblea Legislativa, una primera legislatura tiene que haberlo aprobado. Solo para quien nos oye, Freddy, la legislatura es un periodo anual de trabajo que empieza 1 de mayo y termina 30 de abril. Y un gobierno tiene 4 legislaturas, entonces ahora están en la 3ª legislatura. Claro. Entonces tendría que ser aprobado por una legislatura que puede ser al comienzo o al final. Ese proyecto de reforma constitucional que va a ir al referéndum, y después de que es aprobado ahí, se puede pasar al referéndum para que por referéndum se recoja la votación. Y después se ve lo del quórum, que ya ahí sería el 40%. Pero no es que tiene que ir a pedir permiso a la Asamblea Legislativa, porque lo debe entender como que si fuera un asunto de que ahora le están poniendo barreras. No, esa legislación es del 2006, de la ley de referéndum. Sí, no es ninguna novedad. Estipulado, pero parece que no la conocía y parece que su interés era otro. En la de menos su interés era la reforma constitucional que permitiera la reelección inmediata.
Propiamente en la historia de Costa Rica, en la historia reciente al menos, solo hay un antecedente, un referéndum que fue el que se llevó a cabo contra el TLC en el 2007. Propiamente, ¿qué podríamos hablar de esa experiencia? Se los pregunto a forma de conclusión a ambos. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de ese momento, que fue muy amplio? La discusión del TLC fue un tema que no fue una cuestión de la noche a la mañana, se llevó muchísimos años. O sea, no fue una idea surgida de un momento a otro. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia previa? Esa fue una experiencia muy rica porque se presentó en términos de una discusión que había en la Asamblea Legislativa alrededor del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio se aprobó por el presidente de la República, Abel Pacheco. Los tratados los aprueban los presidentes, los negocian los presidentes y los equipos de gobierno que están alrededor de ellos y los grupos económicos que están alrededor de ellos. Una vez que los presidentes aprueban eso, se pasa el tratado, el proyecto de tratado ya aprobado por el presidente a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa ahora sí lo apruebe. Como son tratados no se pueden hacer modificaciones internas, se aprueban tal cual o se hace una reserva, se puede hacer una reserva al final del tratado diciendo para tal artículo no estamos de acuerdo y nada más, pero se tiene que aprobar tal cual. En el año 2004, diciembre del 2004, Abel Pacheco había firmado el Tratado de Libre Comercio, pero el año 2005 era el año electoral. Entonces Abel Pacheco no lo envía a la Asamblea Legislativa en el 2005, sino que lo manda en diciembre del 2005, cuando la Asamblea está en receso legislativo, que no está funcionando en esa época, y al mismo tiempo hay elecciones en el 2006, en febrero. Entonces, ya había introducido el tratado en un momento en que no se está discutiendo, todo el mundo está pensando en elecciones, la elección era muy complicada entre Óscar Arias y Otón Solís, que estaban a punto de empate prácticamente, ¿Cómo quedaron? y con una diferencia de 19,000 votos, y en ese sentido, cuando termina la elección, no hay segunda vuelta en ese momento, entonces ya pasa la elección el primer domingo de febrero, ya al día siguiente está la Asamblea trabajando otra vez y entra el Tratado de Libre Comercio a la discusión de la Asamblea Legislativa que está terminando en el gobierno de Abel Pacheco, de manera que los nuevos diputados, más el nuevo gobierno que pudo haber sido Otón Solís u Óscar Arias, que fue Óscar, entraron con un proyecto que ya estaba en trámite legislativo. Y todo el año 2006 empezó a discutirse eso con mucha bronca. Aquí sí hubo bronca popular. Sí. Y como decía Freddy, hubo movilizaciones que se llenaban el Paseo Colón. Y había una situación muy compleja. Todo el año 2006, parte del 2007 también empezó así. Y en eso, el exdiputado José Miguel Corrales Bolaños se le ocurrió solicitar la convocatoria al referéndum por vía de recoger las firmas. Como ese es un proceso que puede durar 10 meses, Óscar Arias, presidente de la República, inteligentemente, pienso que así fue como actuó, entendió que si él no convocaba el referéndum, iba a atrasarse 10 meses más en todo el año 2007 y quizás 2008, y él no iba a poder gobernar, porque el tema principal era el referéndum, el tratado. Entonces él acude a la convocatoria de los diputados y el presidente con 29 votos que se lo aprueban. Y entonces, al meter en la convocatoria, anula en la práctica la convocatoria que estaba autorizada por el tribunal de la recogida de firmas de José Miguel Corrales. Y entonces ahí se avanzó, se economizaron 8 meses de proceso y se fijó la fecha y se votó. Así fue como sucedió eso. Y la sociedad costarricense, porque el referéndum también es un espacio de discusión política nacional sobre el proyecto que se está discutiendo. Si aquí vamos a discutir 10, 15 o 20 proyectos de ley próximamente, son 20 escenarios de discusión. Sobre el TLC se escribieron 14 o 15 libros en Costa Rica, por lo menos. Entonces, eso para entender, digamos, la importancia que tiene un referéndum. No es una convocatoria así como, aquí está la votación, vengan a votar sí o no, no. Lo importante es que el referéndum vota a favor o en contra. Convocado por el gobierno no quiere decir que hay que ir a apoyar al gobierno. Puede ser que sí se apoyen algunos proyectos, pero puede ser que otros no. Y puede ser que en una negociación parlamentaria, si se lograran hacer los 29 votos con la firma del presidente para acelerar eso, en esa negociación puedan meter otros proyectos de ley de las otras fracciones para poner a votación todo. Eso puede ser también. Don Freddy, ¿cuál cree usted que es la importancia de este antecedente histórico en Costa Rica y qué debemos aprender de esta lección?
Bueno, que viendo lo que sucedió con el TLC y los que participamos muy activamente, yo estaba con el tema del agua, me acuerdo, porque en la Organización Mundial de Comercio el agua envasada es un bien comercial. Entonces, efectivamente, Costa Rica en este momento exporta agua embotellada. Nos falta agua y se exporta agua, porque el TLC lo permite. Pero fue muy importante y por primera vez vimos la democracia de la calle, digamos, pero en un buen sentido de la palabra, o más bien en un sentido diferente al que utilizamos ahora, y se fue a votar. Y fue una votación tal que veamos lo de quórum. Si los del no nos hubiéramos dado cuenta de que íbamos a perder y no hubiéramos ido a votar, no hay TLC aprobado. Eso que acaba de decir Freddy es una cosa importantísima, porque la ley del referéndum impide que el Poder Ejecutivo y todas sus instituciones puedan hacer propaganda de gobierno y ese tipo de cosas. Ni siquiera pueden hablar. El presidente, en el caso de Oscar Arias, no podía hablar a favor de la defensa que él mismo había convocado el TLC. Entonces hubo que crear un comité del sí y un comité del no. Imagínense en un proyecto como este de ley, que vienen con varios proyectos, hay que un comité del sí para tantos proyectos y un comité del no para tantos, o habrán muchos comitecitos. Sí, sí. Entonces, es muy importante, pero bien usado. Es que yo realmente coincido con los que han dicho que la manera como planteó el presidente, hasta en la forma, muy mal, en la Asamblea Legislativa, ante representantes del cuerpo diplomático, por ejemplo, que merecen tanto respeto que incluso yo he pensado que no deberían de seguir invitando a los miembros del cuerpo diplomático a escuchar esas cosas en la Asamblea Legislativa, y que se haga el traspaso de poder, que se haga la presentación y se acabó, pero que ellos no tengan que soportar ese tipo de pleitos, de broncas dentro del primer poder de la República. Pero el presidente no lo hace promoviendo ningún proyecto específico. Al igual que andan unas personas por ahí recogiendo firmas para un referéndum, yo lo he visto en redes sociales, sin proyecto. Le dicen a la gente, firme por el referéndum, y salen y dicen, vamos a firmar por el referéndum, sin proyecto. El presidente no quiere el referéndum. El presidente quiere hacer una campaña electoral siendo el presidente. ¿Qué campaña electoral? Movilizando a la gente para ver alrededor suyo, con el cuento del referéndum, ni lo convoca, si lo convoca sabe que no hay tiempo de tener todo listo antes del 2 de agosto del año entrante, no hay tiempo. 2 proyectos ya en consulta a la Sala Constitucional ya significan 60 días menos de tiempo, no hay tiempo. Entonces, pero sí moviliza a la gente, y con el cuento de que la Asamblea Legislativa hay que cerrarla prácticamente, no deja trabajar, entonces vamos a hacer esto, busca un apoyo y de ahí surgirá un candidato presidencial para la próxima elección. Esa es mi lectura de lo que puede estar pasando en este momento. Totalmente de acuerdo, yo también, y además va a llamar a votar por el que él sugiera que debe ser su candidato y que le den la mayoría parlamentaria para poder tomar las decisiones que él no pudo tomar. Bueno, estas dilucidaciones políticas obviamente quedarán expuestas al futuro. Para concluir este espacio, escuchemos la entrevista a la diputada Rocío Alfaro, reflexionando acerca de la importancia del proceso del referéndum contra el TLC. Si nosotros pensamos en el referéndum que hemos vivido, el referéndum contra el Tratado de Libre Comercio, uno podría decir, bueno, la herramienta como tal fue muy interesante, generó estrategias de organización popular que tendrán que ser estudiadas, ¿verdad?, a través de la historia, porque fue un periodo realmente muy rico. Aquí no había un solo barrio que no tuviera un comité patriótico. Se desarrolló mucha creatividad, había arte contra el TLC, había ferias de producción contra el TLC, había todo tipo de manifestaciones y todas las especialidades científicas, intelectuales también estuvieron, ¿verdad?, discutiendo capítulo por capítulo lo que el TLC contenía. Entonces, todo esto uno podría decir muy democrático. Esta lógica pasiva que se tiende a fomentar en la democracia representativa fue subvertida, ¿verdad? Porque es una herramienta de democracia directa. Entonces, si está bien reglamentada,
debería de exactamente incentivar la participación directa, o sea, que la gente participe directamente y no que le delegue a terceras personas la toma de decisiones. En ese sentido, la herramienta a nosotros nos parece que es una herramienta poderosa, es una herramienta muy buena. De hecho, aquí nosotros habíamos aprobado de parte del Frente Amplio un proyecto de ley que se aprobó de forma unánime y que fue vetado, ahora me falla un poco, no preciso si fue vetado por Laura Chinchilla o si fue vetado por Oscar Arias, ahora tengo un poco la duda de cuál fue el momento del veto, pero fue vetada y era precisamente para que las comunidades, porque el referéndum no tiene que ser necesariamente nacional, para que las comunidades pudiesen votar en carácter de referéndum cuando había proyectos productivos que se querían instalar en sus comunidades que pudieran tener impacto ambiental. Porque esta discusión finalmente se da lejana de las comunidades. Entonces a nosotros nos parecía que era una herramienta democrática, era que siempre que se dieran esas condiciones se pudiera convocar un referéndum. Ese proyecto de ley fue aprobado y fue vetado por la Presidencia de la República. Entonces, ¿creemos nosotros que el referéndum es democrático? Sí, con las reglas claras sí. Si pensamos lo que pasó con el TLC, ya yo dije la parte bonita, pero después viene la parte fea, ¿no? Quienes no respetaron las reglas, ¿no? Intromisión de embajadas extranjeras, intromisión de capitales transnacionales, amenazas a los trabajadores y trabajadoras, generación de listas para generar despidos masivos, amenazas incluyendo a medios de comunicación internacionales, transnacionales, amenazándonos de forma indirecta sobre nuestra toma de decisión. En fin, digamos, hubo cosas que no debieron de haberse permitido. El Poder Ejecutivo participando activamente, ¿verdad? En dádivas, utilizando recursos públicos para actividades en donde se le daba a la gente un bono de vivienda, se le daba a la gente una beca y se le decía que esa era una actividad relacionada con darle el sí al Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entonces, eso no debió haberse permitido. El Tribunal Supremo de Elecciones en eso fue más que omiso, ¿verdad? O sea, fue cómplice, en mi opinión, permitió una serie de irregularidades en el financiamiento y bueno, ahí podríamos decir la herramienta fue utilizada de manera antidemocrática, más aún cuando se descubre el memorándum del miedo. Y es que habiendo utilizado todas esas estrategias, la organización popular tenía un peso tal que aún así se podía ganar el tratado, la votación por el no, ¿verdad? Y entonces sale el memorándum del miedo. Y el memorándum del miedo es precisamente el documento que evidencia la actitud antidemocrática, el intento de engañar a la población, el intento de impedirle tomar una decisión informada y consciente, bajo la amenaza de supuestos enemigos, de supuestas confabulaciones internacionales en contra del interés de la población, ¿verdad? Entonces, esto sale al aire, es conocido, todavía estábamos en periodo el momento de votar, y a pesar de eso el Tribunal Supremo de Elecciones no tomó ninguna medida, no hubo sanciones, no hubo repercusiones, no hubo aclaraciones. Las personas que estuvieron involucradas, a mi juicio, deberían de estar presas, porque le hicieron un daño fundamental a la democracia de este país, porque se burlaron de una herramienta que precisamente había despertado un enorme interés en la población, que había sido asumido de forma muy activa, y bueno, se desperdició una muy interesante oportunidad de volver, digamos, a alimentar esa democracia que tiene mucho tiempo de no tener un crecimiento importante en cuanto a mejorar la calidad de la consulta que se hace. Les agradezco su análisis en este momento. Muchas gracias, don Freddy, por su presencia. Muchas gracias, don Vladimir, por sus aportes. Muchas gracias a Rocío por la entrevista brindada. A ustedes por habernos acompañado esta noche. Los esperamos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.